una ocasión me bajé, la orquesta tocando en el escenario y yo estaba cantando, caminando entre la gente. Finalmente se estaba haciendo algo por un ícono de la historia de nuestro país. Es el escenario al que todos los artistas en Panamá aspiran. Venir al Teatro Nacional para mí era como un viaje en el tiempo. Sin duda el epicentro de la actividad cultural desde el nacimiento de la República ha sido el Teatro Nacional, y para que lo siga siendo por muchas décadas más, fue necesaria su intervención en diversas ocasiones. Actualmente ha reabierto sus puertas para todo aquel que quiera recorrer sus vetustos y grandilocuentes rincones. CERTV presenta el documental Restauración del Teatro Nacional. Esta ciudad que este año cumple los 500 años, cuando uno ve el teatro como edificio ostentoso, lujoso, de la más alta calidad y construido para presentar obras del más alto nivel, o sea, era ponernos al mismo nivel que el resto de los países. Era entonces dar un sentido de identidad y de orgullo nacional, pero también un sentido de pertenencia a un mundo cultural que iba más allá de una provincia o de un lugar venido a menos. Durante toda su historia, el Teatro Nacional ha enfrentado grandes retos físicos causados por diversas razones. Una de las cosas que causó parte de su decadencia es el surgimiento del cine, especialmente del cine sonoro. Entonces hubo otros teatros, que eran realmente casas de cine, en donde la gente iba a ver espectáculos de imágenes en movimiento. Y la vieja idea de un teatro para ópera, un teatro para conciertos, un teatro para cosas que eran de un nivel mucho más elevado, fue rápidamente perdiéndose y fue decayendo. Y en realidad es un proceso que dura hasta la década de 1940, cuando entonces hay una primera restauración, se interviene arquitectónicamente, como quien dice, tiene un segundo aire, ¿no? En la década de los 40, inicios de los 50, para tener nuevamente una segunda decadencia, que también podemos atribuir a temas de presupuesto, a temas de las prioridades que tiene el país. A través del tiempo, el teatro, con cada restauración, también se ha adaptado a nuevos espacios. En el 70 este espacio se convirtió en un bar y nosotros lo estamos rescatando como la nueva entrada. Margot Fonteyn es la artista que reinaugura el Teatro Nacional después de su segunda restauración en el 70. En el 74 ella se presenta en los escenarios del Teatro Nacional para reinaugurar el teatro. Ella es en ese momento era la primera figura del ballet a nivel mundial, solista del Royal Opera. A raíz de esa intervención de ella, de esa presentación, la Embajada Británica dona el busto en homenaje a Margot Fonteyn, que se coloca entonces frente a las puertas principales del teatro. Como nosotros estamos moviendo la entrada del teatro, la hemos entonces recolocado aquí para que ella sea siempre entonces la primera persona que te recibe cuando llegas al Teatro Nacional. Nosotros lo que hemos hecho en esta ocasión ha sido remover el bar, replicar entonces los pisos originales del teatro. Ahora la nueva entrada estaría por aquí y entonces pasaríamos a lo que era el vestíbulo anterior, que es la entrada principal del teatro. Como ves, son 3 puertas, parte pues del diseño de Gennaro Ruggeri en este edificio que es neorrenacentista italiano, porque anteriormente cada puerta tenía un flujo distinto de público y dependiendo de la puerta por la que entrabas tenías acceso entonces a un área específica del teatro. Si entrabas por la puerta central era un solo pasillo hacia el área de platea, si entrabas por las puertas laterales entonces tenías acceso al anfiteatro o a los palcos
y la parte de galería, o como popularmente se le conoce como gallinero, entonces tenían las puertas de acceso, o tienen las puertas de acceso en el exterior del edificio. Bueno, nuestro Teatro Nacional es, yo digo, chiquito pero potente. Es un teatro bastante pequeño, pero es un teatro que fue muy bien construido a inicios del siglo XX. Fue un teatro que se construyó específicamente para óperas, que en su tiempo pues no tenía aire acondicionado, que tenía espacios segregados, como en esa época era como lo que se estilaba. Por ejemplo, tú no puedes entrar al gallinero por la entrada principal del teatro. El gallinero es pues el área superior del teatro. Tienes que hacerle una puerta totalmente aparte del resto de los palcos del teatro. Entonces, habla mucho de la época, habla mucho de nosotros también. Desafortunadamente, no todas las restauraciones han sido exitosas, llevando al teatro en casos extremos a cerrar sus puertas. Nos acordamos que había un día que parecía que estaba lloviendo en el interior y era de las humedades de condensación que había. Claro, al cerrarse se cayó todo el techo, el cielo raso del nivel del gallinero, se cayó prácticamente por completo con todos los ductos, y entonces bueno, había que hacer una intervención rápida y urgente, que es lo que realmente la administración hizo, cerrarlo por seguridad y acometer las obras con una licitación rápida para hacer la restauración esta que ya habéis visto cómo ha quedado. Lo que principalmente llamó la atención en ese momento al cuerpo del SINAPROC y de los bomberos fue la parte estructural, principalmente sobre toda la losa sobre el escenario, que es la losa principal sobre la que guinda toda la tramovía y toda la parte más pesada. Entonces como que cuando quitaron eso y comenzaron a levantar la estructura, entonces luego se trabajó un diseño con una empresa americana que fueron los encargados de hacer como todo el diseño y las sugerencias de equipamiento en base a los estándares pues, de Theater Projects, se llaman ellos, y en base a eso se comenzó a estudiar, se comenzó a ver cómo se podía modificar el diseño para poder meterlo en lo que teníamos que trabajar. Entonces hubo que adaptar ciertas cosas para poder hacer los tiros de cables, los tiros de señales para muchos de los sistemas, pero al final se ha logrado pues hacer de una manera que no dañe la estructura, que no dañe la estética y que sea funcional de acuerdo a lo que se necesitaba. Nosotros, sin considerar la parte estructural que fue antes de nuestra llegada a la obra, nosotros tenemos casi 2 años trabajando en esto. Es un trabajo largo porque recuerda que no es que nos dieron el trabajo ya, el teatro ya listo para ser ocupado e instalar los equipos. Hay muchas cosas, por ejemplo, todos los entubados se tuvieron que hacer cuando estaba toda la parte de atrás en obra gris. Después cuando de repente se descubría un herraje histórico, había que parar, detenerse, esperar que lo evaluara patrimonio histórico para decidir qué se iba a hacer. Entonces todo eso te crea una dinámica que es distinta en esta obra contra cualquier otra obra de construcción o de equipamiento que tú puedas tener en el sector privado y que no tenga que ver con una instalación histórica como es el teatro. Bueno, básicamente la sala se mantiene como fue diseñada originalmente, aunque no sobreviven del proyecto original los planos, solamente hay 2 detalles, un detalle de la fachada original y un detalle de los palcos. Sí hay fotografías históricas del edificio. Lo único que hemos hecho nosotros aquí, hemos eliminado el pasillo central, que aunque no aparece en las descripciones de Ruggeri en sus informes, sí aparecen fotografías. Él hablaba siempre de un pasillo transversal, pero no de un pasillo central. En algún momento, en la década de los 20, se amplió el foso de los músicos, que originalmente parece ser que era más pequeño, y se fueron eliminando ciertos detalles ornamentales en los palcos. Nosotros eliminamos el pasillo central, hicimos filas continuas y convertimos entonces la sala le pusimos pasillo perimetral. Dato curioso de la sala es que por decisión del propio Ruggeri y de Florencio Armodio Arosemena, que era el ingeniero encargado de la construcción, todos los materiales utilizados para los interiores de la sala son naturalmente resistentes al fuego. Esa es una pregunta que nos han hecho constantemente por el tema de Notre Dame.
pero todos los elementos decorativos que tú ves en el espacio son la mayor parte o concreto prensado o yeso o malla de acero repellada. Y eso se hizo a propósito para evitar que si hubiese un incendio dentro del edificio, el edificio se consumiera. De hecho, el proyecto original incluía un telón cortafuegos que fue eliminado en algún momento. Nosotros lo estamos recuperando. La sala ahora cuenta con un telón cortafuegos. En caso de incendio, el escenario se cierra automáticamente para evitar la contaminación por humo y facilitar la evacuación del público. Hemos agregado un elevador al foso de los músicos. Esta sección completa baja hasta el sótano para replicar la configuración original del teatro. Lo que sucede es que en este momento, pues como tenemos una presentación del ballet, entonces el foso está arriba, pero entonces esto baja un nivel para que puedas tener entonces los músicos bajo el escenario como originalmente se había diseñado, y en caso tal, como en este momento no los necesites, entonces puedes extender la boca del escenario, la corbata, que es lo que se llama, para estar más cerca entonces del público. En este proyecto toda la restauración ha sido llevada por Ángela Camargo, que es nuestra maestra restauradora, y ha sido entonces la responsable por rescatar pues, la parte pictórica del edificio. Ella trabajando con el doctor Jacinto Almendra, es nuestro maestro restaurador en cristalería y metales. Pedí naturalmente una rana, todavía había sillas, pero ya estaba en proyecto restaurarlo, y la rana cupo por el centro y subí en la rana para ver lo más cerca posible los lienzos de Roberto Legues. Desastrosos, digo, había unas zonas que estaban abombadas y había zonas que estaban muy sucias y se veía de cerca que estaba en terribles condiciones. Lo escribí, lo puse y entonces empezó la carrera para querer hacerlo. Dice, ¿nos puede hacer el presupuesto? Hice el presupuesto y lo aceptaron. El andamio llegaba hasta que yo pudiera tocar con la mano así los lienzos. Y en la restauración, primero tenemos que hacer un examen. Nosotros tenemos que conducirnos tal cual como un médico, saber examinar el paciente, y en este caso el objeto, analizarlo, tratar de conocer de primera instancia cuál es el tipo de corrosiones que tiene. Y por lo menos el examen visual. Si creemos que necesitamos otros tipos de exámenes, entonces vamos a otras instancias como los laboratorios para saber cuantitativamente cuáles son los fenómenos de corrosivo que están afectando al bien cultural. En la más reciente restauración del teatro se ha intentado corregir los errores del pasado, sobre todo cuando se trata de la obra del maestro Roberto Luis. Todo tenía como 7 o 8 capas de repintes. Por ejemplo, las máscaras. Son 51 máscaras que tú ves aquí alrededor y que tienen foquitos abajo en las guirlandas. Bueno, esos foquitos estaban en la boca de cada máscara. Ahí no se iban a quedar, porque era una ofensa para la obra de arte, ¿no? Entonces me investigué por qué estaban en la boca. Entonces, porque era un teatro de ópera, no había luz. En 1890, en 1907, no había luz. Entonces era un teatro de ópera. Por eso estaban esas máscaras con la boca abierta, porque representaban la ópera. Cuando llega la luz, y todo era con lamparitas de gas y etcétera, ¿no? Pero se cantaba ópera. Cuando llega la luz, le dicen al maestro, que todavía estaba con vida, le dicen, maestro, ¿por qué no le ponemos luz a su tela de la bóveda, para iluminar un poco y darle un anillo de luz? A Lewis se le hizo muy bien. Estas historias me las contaron a mí, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces, con la luz de las bocas,
se le hizo el anillo, ¿no? Que se hablaba de un anillo. Que tenía la comunidad artística que utilizaba el teatro es que todo tenías que traerlo de afuera. Luces, sonido, todo. Aquí todo el que venía del teatro traía hasta las consolas. No había, porque era muy viejo, en algunos aspectos era muy viejo lo que había y para algunas otras cosas no tenía la cantidad de teatro. Entonces decidimos hacer un estudio para ver qué tanto podíamos modernizar el teatro y que no tuviera, sin tener que cambiar mucho en la arquitectura, porque un edificio de primer orden patrimonial era muy poco lo que podíamos afectar. Y enhorabuena para nosotros, pues la tramoya pudimos agrandarla, pasamos de un sistema contrapesado de unas, creo que en ese tiempo se manejaban unas 12 varas de manera contrapesada y unas 4 que se manejaban manualmente. Pasamos a un sistema de 32 varas contrapesadas y todas se mueven, ahora todas en contrapeso, inclusive las de luz ahora son asistidas por un motor. Todo el sistema de luces, tenemos la cantidad de iluminación escenotécnica, tenemos la cantidad suficiente para que el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica, porque hasta ellos tenían que alquilar equipo para usar el teatro, siendo los de casa, pues realmente no tienen que invertir en la institución, no tiene que invertir en alquilar más luces, más allá de que queramos algo muy especial, ¿no? Hacer algo ya, un láser o algo así. Lo que se hizo en este proceso que se diseñó, unos expertos internacionales de Estados Unidos que se llaman Theater Projects, junto a Contraseñas de Panamá, junto a Doctor Audio, diseñaron un sistema de audio especial para el teatro que está instalado fijo en el lugar, de manera tal que no importa cuál sea la función, si es musical, si es una obra, si es un concierto, no hay que traer absolutamente nada de afuera, se puede trabajar al 100% con el equipo que está instalado en el teatro y lo puedes ir viendo. Hay line arrays, hay refuerzos en los palcos, hay bocinas para la galería que no contaba siempre si te ponías en lo que llamamos aquí en Panamá gallinero, no tenías una buena calidad de sonido. Ahora hay un refuerzo especial de line arrays en el piso 3 para que pueda darle servicio a toda esa gente que se sienta en la parte de arriba. Así que esa fue parte de las filosofías de no solamente en audio, también en intercomunicación. Para una obra tiene que haber un circuito de intercomunicación de Clearcom entre técnicos y también tiene que haber uno para artistas. Esos son sistemas que deben estar permanentes en el teatro. Como tal, se instaló también un sistema con más de 40 puntos de conexión a través de todo el teatro para que todo el personal técnico y artístico tenga la facilidad de poder intercomunicarse. Como todo el sistema está diseñado de una manera digital, si esto hubiese sucedido hace 10, 15 años atrás hubiese sido más difícil. Como los sistemas hoy en día viajan por red, es realmente muy fácil mandar una señal de red y multiplicarla para poder tener acceso, control, señales, etcétera, etcétera. Y haciéndolo también future proof, ¿cómo se dice eso? A prueba hacia el futuro, pues, que sirva para la posteridad, que dure muchos años y siga siendo relevante tecnológicamente. Aparte de los lienzos de Roberto Luis, las piezas ornamentales metálicas que embellecen el interior del teatro también merecen especial atención. Lo que es metal es lo más difícil de conservar en cualquier parte del mundo y especialmente en Panamá, cuando tenemos unas condiciones ultratropicales, o sea, mucha humedad y también salinidad. Y uno de los principales agentes corrosivos es el cloro, y el cloro lo tenemos aquí cerca, que es el mar. Entonces es uno de los fenómenos más problemáticos para la conservación de estos artefactos. Sobre la boca del escenario se conoce como arco de proscenio. El teatro de proscenio fue creado durante el Renacimiento italiano y básicamente lo que hacen es enmarcar la escena para convertirla en una obra de arte. Entonces es la escena, se convierte, o sea, la disciplina artística se convierte en una obra de arte que puede ser entonces presentada frente a la corte, frente al rey y su corte, para ser apreciada. Y es entonces, claro, es el teatro como nosotros lo conocemos ahora como tradicional, es producto del Renacimiento y es cuando ellos separan
Entonces por primera vez se separa lo que sucede backstage de lo que el público ve. Y por eso entonces se cierra la boca del escenario para que el público no pueda ver cómo preparas la escena que viene posteriormente. Los teatros renacentistas tienen una leve inclinación sobre el escenario para forzar la perspectiva. Este teatro, al ser renacentista, tiene una inclinación sobre el escenario. Para un bailarín la inclinación es muy retadora, ya que el bailarín depende de su equilibrio, y el equilibrio en una superficie inclinada es un reto, porque tú trabajas en los salones de ballet a una superficie plana y llegas al escenario y te encuentras que el escenario es inclinado, entonces tienes que trabajar en tu equilibrio y cambiar muchas cosas, lo que te da es un reto. Pero eran el tipo de cosas que nos motivaba a trabajar aún más. Tuve, inclusive en una presentación, una vez me caí por la inclinación, no conté con la inclinación y me caí. Por suerte era una pieza que se llama Muñecos, que se prestaba, que era una muñeca que se cayó y se paró. Y entonces todo el mundo pensaba que era parte de la coreografía, pero no. Entonces es el tipo de retos que se viven en el Teatro Nacional. El alma de los recintos culturales son sus artistas, quienes le dan vida a la estructura. Siempre el Teatro Nacional de alguna manera ha sido la casa de la Orquesta Sinfónica. Como sabemos, el Teatro Nacional se hizo para eso. Se inauguró en 1908, hace ya más de 100 años, con un concierto sinfónico. Ese fue el acto que inauguró el Teatro Nacional, una orquesta sinfónica con coros y solistas. Y desde entonces siempre ese tipo de actividad musical se ha presentado ahí. Por supuesto que el teatro se presta para muchas otras actividades. Hemos acompañado ballet, también a mí me ha tocado dirigir a la orquesta acompañando al Ballet Nacional, ahí en el teatro, también con la orquesta en el foso, mientras los bailarines hacen las coreografías allá sobre el escenario. Y es un teatro también para obras de teatro, sabemos, ¿no? Se han hecho musicales, se han hecho muchas cosas. Lo primero que veo siempre en un lugar es la luz. Entonces el teatro tiene una luz amarilla muy bonita, entonces como cada palco tiene su propia luz, entonces me da mucho la atención el diseño de iluminación que tenía el teatro, y también como el candelabro del medio, como iluminaba bien la pintura arriba, y luego también la magnitud del domo interno, ¿no? Del espacio central, la pintura del Maestro Lewis arriba, es imposible que no te pegue en la cara, eso, que no te abrume, porque es una pintura gigantesca que está flotando sobre tu cabeza. Entonces esas cosas son, como fotógrafo y como persona que le gusta el arte y lo visual, es imposible que eso no sea lo primero que te agarre la atención. Un lugar de primeras veces para mí fue mi primera presentación profesional también a los 17 años, y de ahí en adelante canté mi primer concierto, mi primera ópera, mi primer estreno de repertorio. Canté por primera vez con el Big Band de Vitín Paz allí también, por primera vez con una orquesta sinfónica en el Teatro Nacional. Para mí es un lugar de primeras veces, y todas esas primeras veces han sido muy especiales. Sí, tengo recuerdos desde muy pequeño de haber asistido a obras acá. Recuerdo una obra que se presentó de un grupo español, una obra de Calderón de la Barca, La Dama Duende. Recuerdo también de niño, o de adolescente más bien, cuando estaba en la escuela, venir a ver obras acá que se presentaban. Para mí era como una especie de expedición, ¿no? Primero venir al Casco Viejo, y yo siempre pues desde pequeño he tenido esta inquietud de quería estudiar teatro, y hacía teatro en el colegio, así que cuando venía al Teatro Nacional, o sea, que venía con amigos y todo, que era como una especie de aventura y de expedición. La idea en ese momento fue modernizarlo tanto para que el teatro, más que localmente, regionalmente, pueda competir con otros teatros en la región. Cosa que compañías de lo que fuera, ya sea de teatro, de danza, de música, pudiesen tener al Teatro Nacional en su hoja de ruta de un posible lugar donde pueda presentarse. Y hoy por hoy el equipamiento que tiene el teatro, dudo mucho que algunos de los otros teatros, inclusive los más nuevos aquí en Panamá, tengan lo que tenemos. O sea, acabamos de poner poner más alta la barra. Nosotros hemos logrado ampliar. Cuando se recibió el teatro tenía 14 barras contrapesadas, le hemos subido hasta a 32, lo que facilita entonces los cambios escénicos durante óperas o ballets. Entonces, en este momento, pues, lo que ven es el setup del segundo acto de la presentación del Ballet Nacional.
y es lo que tenemos en este momento, pues los telones pueden subir o bajar dependiendo de lo que se necesita. Cuando yo subí a la bóveda de Lewis por primera vez subiendo este enorme andamio altísimo, yo le tengo pánico a las alturas, pero créeme que cuando, como decimos nosotros en Panamá, sarna con gusto no pica. Y cuando yo me vi en esa bóveda admirando el lienzo de Lewis, pudiendo ver su firma a escasos centímetros de mi cara, ver esa obra maestra, esas 15 piezas del PAI colocadas con tal maestría artística, pero tan degradadas cuando llegué por primera vez, estaban sucias, estaban puercas, y luego ver cómo Ángela y su equipo de trabajo las volvían de algo que realmente daba pena a algo bellísimo. No tengo palabras para describir lo que eso significó para mí como panameña, para mí como historiadora. Yo no lo podía creer, yo no podía creer que estaba en ese lugar vivenciando la historia. Entonces empezamos a lavar la superficie. ¿Qué quiere decir lavar la superficie? En tanto, son 15 secciones, observa bien que son 15 secciones de 9 metros. Y esas 15 secciones llegaron enrolladas una por una, porque eso lo hizo Lewis desde París, en Francia, lo enrolló todos esos 15 metros, cada uno, y son 15. La parte más compleja para mí fueron los faroles, por las condiciones climáticas donde se encuentra. Es más, tuve que tomar decisiones, precisamente por eso es que uno siempre tiene, uno nunca puede, no hay una regla fija, y por eso cuando uno está restaurando, pues en la marcha del trabajo encuentra problemas, y eso fue lo que me pasó con los faroles, y eso hay que respetarlo. En la restauración de metales hay que respetar lo que se llama las pátinas, que son esas capas ligeras de óxido que primero la embellecen, porque si se embellecen, y por otro le está hablando directamente de su edad. Bueno, este es el foso. Estamos en el sótano del edificio. Esta es la sección nueva que agregamos, el elevador. En caso de que haya músicos presentes en el espectáculo, el elevador baja completamente a su nivel original. Entonces ahora contamos con un circuito cerrado de televisión, donde entonces desde aquí el director de la orquesta puede ver lo que sucede en el escenario. En los monitores que están en los palcos se vea al director de la orquesta, y los actores entonces, o los cantantes que están sobre el escenario, miran hacia los palcos, pero ven en los monitores entonces las indicaciones del director, para poder entonces, incluso eso sobre todo es en ópera, más que cualquier otro de los géneros que se utiliza. Si te fijas en los colores de Lewis, parecen acuarelas, no son acuarelas. Es óleo, todo eso es óleo, y es un óleo aplicado con una maestría que te da la sensación de acuarela, y eso es lo que ilusiona tanto, ¿no? Que sea tan bello como lo ves ahora, ¿no? Los colores son espectaculares, y luego los dibujos del maestro. Fíjate en los desnudos de sus mujeres. Yo las llamo sus mujeres porque debe haber amado a las mujeres increíblemente. Fíjate en las que están en el invierno, en la noche, porque este es el día, estamos en el día, vete a la noche. En la noche hay mujeres danzando en el espacio, desnudas. Hay una violonchelista, hay una que danza, y a mí siempre me emocionó y me fascinó la perspectiva y cómo la distribuye, y sus personajes, y la pincelada. Tú fíjate en la arpía, que la tienes aquí arriba. Fíjate en la República, y ese manto blanco con sombras azules. O sea, genial. Pocos pintores han hecho eso en Panamá.
Bueno, este es el foyer del teatro, que es la sala de eventos. Se utiliza generalmente pues para cuando hay algún tipo de actividad específica, generalmente está cerrada al público. Es una sala relativamente pequeña, pero se complementa con las terrazas laterales. Las puertas en los costados dan acceso a las terrazas, que cuando en noches de buen clima se puede entonces triplicar la capacidad del salón. Como hablábamos, como te había mencionado anteriormente, los lienzos que están en este espacio también son del maestro Luis. Son los incensarios que están en las paredes, de la misma manera que los tondí o los medallones que están en los costados, que representan diferentes disciplinas artísticas, y las tres piezas centrales que están entonces en el techo, dentro de los murales, también son del maestro Luis, fueron pintadas por él en su estudio en París. Una de mis áreas favoritas de visita en el teatro era el área de restauración de lámparas, sobre todo ver el trabajo de restauración del gran chandelier que decora la platea del teatro. Allí hay más de 3.500 cristales y es una pieza masiva, y ver cómo desmontaban, cómo limpiaban cada uno de esos cristalitos, cómo los volvían a remontar. Yo le decía a la encargada, ¿tú cómo vas a hacer para volver a armar esto? Y ella decía, no te preocupes, que yo lo tengo todo documentado, y en efecto fue así, fue un trabajo realmente extraordinario. En este caso pues la lámpara es de bronce bañada en oro de 23 quilates y los cristales fueron mandados a replicar a España. Pues son cristales de roca tallados a mano. No se encontraron maestros restauradores o artesanos en la región que tallaran cristal, así que se mandaron a replicar, fue a España. Tuvimos que desarmarlo pieza por pieza para poderla tratar independiente. Primero fue una limpieza para eliminar todas las intervenciones anteriores, porque tenía un dorado, pero que era un dorado hecho con polvo dorado, esos de latón que venden en las ferreterías. Y se neutralizó, se pasivó el metal con un tipo de productos que se llaman pasivadores de metales. En las condiciones como está, debe durar por lo menos 20 años. Para que el teatro siga siendo la casa por excelencia de la cultura, se debe tener medidas de contingencia para el mantenimiento. Aquí lo primordial son cuidar los lienzos del maestro Roberto Lewis. Y eso conlleva tan siquiera una limpieza, todos los años una limpieza. Y cada 3 años, más o menos, lo que nos ha dicho la restauradora, cada 3 años hay que subir, ver dónde haya que hacer retoques, alguna limpieza ya más detallada. El equipo se diseñó, y todo lo que es tecnológico debe considerarse, exceptuando bocinas de repente, que en 10 años ya es totalmente obsoleto, y hay que trabajar en un plan de recambio constante para siempre tratar de estar al día con la tecnología, ¿no? Tal vez en 10 años alguien se tendrá que subir con la rana y ver de cerca, porque aquí no se puede poner un andamio ahora en este momento, ya no. Entonces tiene que ser una rana o tienen que inventar cómo, pero la bóveda no la deben tocar. El escenario al que todos los artistas en Panamá aspiran llegar, y es el escenario más apto para recibir a todos los artistas internacionales. Entonces para mí, para nosotros, todos los artistas, es un sueño volver a estar en el Teatro Nacional. Yo espero ahora, con todos estos trabajos que se han hecho, poder volver felizmente a este hermoso teatro, el teatro más bello que hay en Panamá, con una acústica maravillosa, ¿verdad? Donde yo sé que la Orquesta Sinfónica va a lucir muy bien, ¿no? Es un lugar que conozco muy bien, que estuve arriba en los andamios en algún momento, he estado en la terraza, he cantado en el foyer, he cantado en los balcones, en los palcos. Venir al Teatro Nacional es una experiencia más que, es algo que a mí eso pues el coco me llena mucho de ansiedad, ¿no? Uno empieza como a volar. Yo no te voy a decir que es una obra magna, súper a la par de las grandes megápolis del mundo, pero nuestro teatro es una belleza. Como panameños debemos estar súper orgullosos de él. Es una obra artística espectacular, y ahora con esta restauración tenemos teatro para rato.
CERTV presentó el documental Restauración del Teatro Nacional.